Y como todos los martes ya estamos aquí en Ciudad de Lectores, porque usted lo sabe, en esta ciudad se lee mucho y tenemos muchos libros que conocer, y para eso tenemos ahora aquí a Carla Ceseña, directora editorial de Ciudad Literaria. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues súper contenta, muy emocionada de estar por acá con ustedes, recomendándoles, como dices, sobre todo libros ambientados en la Ciudad de México. Perfecto. El día de hoy, ¿qué nos traes? Pues el día de hoy les traigo una historia que a mí me parece maravillosa. Es una historia escrita por una mujer conocida como Madame Calderón de la Barca. Su nombre real es Frances Erskine Inglis y ella estuvo en el siglo XIX en la Ciudad de México porque vino con su esposo, que fue el primer ministro plenipotenciario de México. Y entonces este personaje pues venía como en la política, pero ella venía acompañándolo solamente como su esposa. Su familia estaba en Boston, ella en realidad nace en Edimburgo en 1804 y de ahí pues empieza a tener como mucha conexión con la vida cultural, lo cual es un poco extraño para las mujeres de su época, y llegan a México en 1839. Y entonces Madame empieza a escribirle cartas a su familia que se encontraba en ese momento en Boston sobre los personajes, sobre los lugares, conoce a expresidentes como Guadalupe Victoria y entonces empieza a hacer como varios recorridos por la ciudad y sobre todo empieza a contarle a su familia pues cómo se le está pasando, pero habla de muchísimas cosas que todavía hoy podemos observar. Está mucho en el centro histórico, también va a San Agustín de las Cuevas, que el día de hoy conocemos como el centro de Tlalpan, y además narra que toma pulque, por ejemplo, también tiene otras aventuras por ahí, y básicamente de eso se trata este libro tan maravilloso. Oye, suena muy interesante, sobre todo lo que marcas el perfil de ser una mujer en esa época, tener la libertad de escribir, ¿no? También de involucrarse de algún modo políticamente, ¿no? A través de su esposo, conocer este tipo de personajes. Y también el dato del pulque me llama mucho la atención porque evidentemente no era una bebida que tomaran ese tipo de clases sociales. Sí. ¿Y en qué otra zona se ubicaba aquí en la ciudad? Sí, pues es súper interesante que nos hable también de la gastronomía. Habla de muchísimas zonas de la ciudad, de hecho no solo habla de la Ciudad de México, pero su enfoque sí es en la Ciudad de México, porque a ella le toca vivir en lo que hoy conocemos como el centro histórico, ¿no? Entonces vamos a ver lugares como el actual Palacio Nacional. Ella vive muy cerquita en la calle de Moneda, que también es una de las calles más antiguas de la Ciudad de México, y pues narra cómo está todo el ambiente de la ciudad, las calles, narra que le toca vivir en lo que era la antigua Casa de Moneda, que hoy es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Le toca ir a sentarse a los balcones de Palacio Nacional a ver lo que ocurre en nuestro Zócalo. También me parece impresionante que solicita varias cartas a los obispos y a la gente religiosa para que le permitan entrar a ciertos conventos, porque en ese momento había una restricción impresionante para las mujeres. Entonces, de pronto las llevaban y les decían, pero de esta banquita no puedes pasar, ¿no? Solamente los hombres pueden entrar a los monasterios. Y entonces ella se indigna muchísimo porque es una mujer muy avanzada para su época, que viene de una Europa en la que las mujeres empiezan a tener un poquito más de oportunidades, y también en Estados Unidos empieza a convivir con un grupo de hispanistas muy interesados en México. Justamente ahí conoce a Ángel Calderón de la Barca, y bueno, es uno de esos casos extraños en el que más bien la conocemos a ella y Ángel pasa a ser como el esposo de Madame Calderón, ¿no? Entonces es maravilloso, y justamente uno de estos hispanistas la convence de publicar estas cartas, porque cuando ella llega a México no tenía la intención de publicarlas, y entonces cuando este personaje empieza a leer lo que está contando Madame Calderón, pues la convence, le dice, por favor, tenemos que evitar esto. Ella regresa a Europa en 1942 y en 1943 se publica la primera edición en inglés de una selección de sus 52 cartas. 52 cartas, que además, más allá de las experiencias personales de esta mujer, hacen un retrato del momento, ¿no? De las dinámicas de la sociedad, pero también de los espacios, porque ahorita que mencionabas lo de Palacio Nacional, el Zócalo que nosotros tenemos en nuestra mente y que vivimos hoy en día, no es el Zócalo que era en ese momento. O por ejemplo, también pensando en las dimensiones de la ciudad, Tlalpan, el centro de Tlalpan sigue estando hoy todavía alejado para algunos, ¿no? Claro. Fuera del centro de la ciudad, pero en ese momento era como una zona rural, ¿no? Como una zona de retiro, como San Ángel incluso. Sí. Entonces, tratar de imaginar la ciudad en esos términos y sobre todo desde la visión de una mujer es muy interesante. Sí, totalmente, y como bien dices, no solamente estuvo en lo que hoy conocemos como el centro, le tocó también ver San Ángel, por ejemplo, y tiene cartas muy divertidas porque era además una mujer muy ilustrada, que
de pronto hacía referencias, por ejemplo, a la cultura clásica. Ella había leído muchísimo, entonces se me hace muy interesante este libro porque sobre todo nos va a dar ganas de salir a las calles y de buscarlo y de leerlo. Y es interesante también porque, bueno, la edición que ahorita se reeditó y que ya está disponible en librerías es de Porrúa. Ya había habido otra edición de traducción de inglés al español y hasta hace unos años era un libro dificilísimo de conseguir porque también pues aborda este tema de la visión femenina de la ciudad, ¿no? Que creo que durante el mes de marzo pues es una recomendación obligada para quienes estén interesados en la ciudad. Oye, nos queda un minutito. ¿Tiene otros textos también ella o solamente estas memorias de estas 52 cartas? Rápido para cerrar. Sí, claro, eso es lo más interesante de este personaje porque fue lo único que escribió. ¿Es lo único? Sí, lo único. Entonces mira. yo creo que era una mujer muy talentosa porque además también le tocan momentos políticos y los retrata en este libro. No sé si han visto una fotografía de Palacio Nacional bombardeado. Bueno, a ella le toca vivir ese movimiento y es muy interesante porque recopila las dos versiones, ¿no? de la historia y bueno, ella incluso está preocupada por sus amigos que viven en lo que es el centro de la ciudad y les ofrece quedarse en su casa. Entonces es lo único que escribió lamentablemente, pero pues es un libro que vale muchísimo la pena. Perfecto, ¿nos puedes repetir rápido el nombre nada más? Sí, claro que sí, es La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Perfecto, ¿dónde te encontramos, Carla? A mí me pueden encontrar en @ciudadliterariacdmx en Instagram,